Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Yo soy Daniel Pacheco, subdirector. Un saludo a todos los que nos ven por Canal 1 en televisión abierta y a los que nos siguen por el YouTube de La Silla Vacía. Hoy vamos a hacer un resumen de las grandes investigaciones de La Silla Vacía en este 2025. Estamos hoy desde la redacción. Y en la redacción, quien está a cargo de buena parte de las investigaciones, no todas, ya hablamos un poquito de eso, es Ginette Prieto, es la coordinadora de la unidad investigativa, una periodista que es excepcional en muchos sentidos, pero también en el sentido de que no tiene que publicar sobre una fuente constantemente y se pueden cerrar días, semanas, a veces Semanas. meses, escarbando solamente una gran historia. ¿Qué más, Ginette? Bien, Daniel, ¿cómo estás? ¿Te gusta? Me encanta. Sí, como decía, la unidad investigativa tiene la particularidad de que no está siguiendo el día a día en la silla, entonces por eso nos podemos concentrar en una historia que se decide en el comité editorial para seguirla y lograr extraer todas las pruebas posibles para eventualmente publicar una historia de gran impacto. Tu tipo de personalidad es de detalles, ¿no? Y obsesiones. Sí, pero creo que esa es la personalidad casi siempre de los periodistas que se dedican a investigación. De hecho, parte de mi obsesión está en la contratación pública. Desde muy joven, cuando empecé a ser periodista, entendí cómo funcionaba el sistema y me dio la sensación de que casi nadie se fijaba. Ya arranqué en el periodismo regional, en Sí. Bucaramanga. Y casi nadie hacía investigaciones profundas o se fijaba en la contratación y me di cuenta que era una mina de oro y entonces empecé casi que a especializarme de alguna manera en ese tipo de La temas. contratación pública es mi pasión. Ginette Prieto. Un saludo a toda la gente de Santander que nos ve. Hay muchos santanderianas en La Silla Vacía. Así hay varios santanderianos. De hecho, Ana León, que trabaja conmigo en la unidad investigativa, trabaja desde Bucaramanga y las dos iniciamos en la silla santanderiana cuando la silla tenía regionales. Hay una cosa que es chévere de lo que vamos a ver ahorita de estas historias, es que no todas son historias tuyas o de Ana o de la unidad nada más, sino que ustedes trabajan a veces en llave con alguno de los periodistas de la redacción que trae como una gran pista, una gran torcido o sospecha de torcido y lo trabajan juntos y así como que pueden tener una mirada más panorámica de lo que está pasando. Sí, de hecho, esa fue la manera en la que pues yo les propuse la unidad investigativa a ti y a Juanita cuando asumí el reto de coordinarla. Era que básicamente yo sentía que justamente por la lógica de que uno se mete en un tema un tiempo largo, pues no está mirando siempre todo. Y yo sentía que la única manera en que la unidad investigativa podía ser exitosa era trabajando con toda la redacción. Entonces, la lógica bajo la que trabajamos es, hay dos personas de planta, o sea, de todo el tiempo en la unidad investigativa. Sí. Por el resto de la redacción viene a trabajar con la unidad investigativa cuando tiene una historia que quiere perseguir. Y pues ahí tú dejas que suelte el día a día y se viene a trabajar con nosotros. Y así, digamos, hay una sinergia muy chévere porque ellos aprenden cosas que no sabían de cómo investigar y nosotros estamos al tanto de lo que está pasando en Claro. todos lados, pues con base en la reportería de la redacción. A veces reticentemente entrego a los reporteros para que se encierren allá abajo. Es una lucha, pero funciona, creo A que ver, funciona. y creo que detrás de las investigaciones periodísticas exitosas hay obsesiones personales de los periodistas. Esta es una obsesión personal de Santiago Rodríguez, el periodista que cubre seguridad, y con la que voy a empezar, me desorganicé, perdón, vamos con la de Sudán. Entonces, Santiago Rodríguez ha publicado una serie de investigaciones que han tenido un gran impacto este año sobre la llegada de mercenarios colombianos a Sudán. Este es una de las entregas donde él puede revelar con pruebas que esos mercenarios colombianos, exmilitares de nuestra fuerza pública, no solamente están como mercenarios en un conflicto muy sangriento para uno de los bandos más terribles, que es la Fuerza de Apoyo Rápido, un grupo medio paramilitar que está peleando con la junta militar que tenía el poder en Sudán, sino que además están
directamente entrenando a niños soldados. Sí, esta, por ejemplo, es una investigación que nace específicamente de Santiago y que Santiago la siguió toda. Santiago es el periodista que cubre conflicto y posconflicto de la silla. Y básicamente él llega a esa historia, ya va como en 4 entregas, tuvo mucho impacto internacional además. Y en esta investigación, que es a la que te refieres, Santiago, haciéndole seguimiento a sus revelaciones, consigue pruebas de que mercenarios colombianos fueron también llevados a Sudán a entrenar niños. Y cuenta con la línea de una de las fuentes, o sea, cuenta como a través del testimonio de una de las fuentes, cómo había niños de 10, 12 años a los que les enseñaban a manejar armas enormes, ¿no? RPGs y Y fusiles sabían y que demás. luego se iban a unas condiciones de combate Y donde eran como carne de cañón, ¿no? exacto, como que con el conflicto interno de que sabían que pues esos niños podían morir muy rápido en los enfrentamientos porque pues no tenían técnica, aun cuando los entrenaban 4 semanas. Y mostraba como, por ejemplo, es la fuente que es como la línea narrativa de la investigación de Santiago. Cuenta, mire, yo me fui a esto sabiendo que yo me iba a ir a esto. Yo soy retirado militar y pues yo sabía que iba a ser mercenario, estuve en Ucrania y luego pues me fui a Sudán. Pero encontrarme con esto fue demasiado choqueante y pues Santiago sigue esa historia, muestra la imagen de portada es la imagen de unos niños que le sonríen mientras los están entrenando para hacer, como tú dices, carne de cañón en esa guerra. Y entonces tiene unos impactos grandes, entre ellos, por ejemplo, que Álvaro Quijano, que es el coronel retirado del Ejército de Colombia, que está detrás como del esquema para llevar a estos soldados a través de Emiratos Árabes, que es como un país que está apoyando al bando de la Fuerza de Apoyo Rápido en la guerra civil de Sudán. Muestra como que su revelación llevó a que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos liste a Quijano, a sus empresas, al sobrino de Guillermo Botero, exministro de Defensa del gobierno de Iván Duque, a la esposa de Álvaro Quijano, en una lista de sancionados, como una especie de lista Clinton, y una de las razones es su entrenamiento de niños, un poco estar en el esquema en el que se están entrenando niños soldados, que creo que es pues chévere cuando un periodista puede decir que su trabajo aportó a que... Y desentrañó un problema enorme, ¿no? Que estaba siempre como de boca en boca dentro de todo el tema militar y guerrerista en general en el mundo, Sí. pero mostró con pruebas, mostró las empresas, mostró los nombres y mostró las atrocidades que están pasando alrededor de esa guerra, impulsada en parte por mercenarios colombianos, algunos que llegan engañados y otros que saben con conocimiento de causa que se van a pelear. Me voy a una tuya. Esta es como una beta fértil que ha explotado la unidad investigativa, que son las sombras de corrupción en Ecopetrol, la empresa liderada por Ricardo Roa, quien era el gerente de la campaña de Gustavo Petro, una campaña que hoy el CNE ha declarado como que hizo trampa, básicamente, rompiendo la ley. Pero Roa llega a Ecopetrol y acordó Ecopetrol, el grupo, darle un multimillonario negocio del gas en el momento en el que el país empieza como a discutir sobre qué hacer con el desabastecimiento, a un amigo de Ricardo Roa, que es ese señor que se llama Juan Guillermo Mancera. Sí, esta historia, como tú dices, es parte como de un seguimiento que ha hecho la unidad investigativa en torno a cómo Ecopetrol ha invertido la plata o tiene sus ojos puestos en negocios claves, y claramente uno de los negocios clave del país es el gas, por el desabastecimiento de gas, ya no hay reservas, se está empezando a importar. Y esa historia lo que contaba era el negocio alrededor de un barco que se tiene que contratar, que se tiene que alquilar para reconvertir el gas. El gas entonces es estado gaseoso, pero luego para transportarlo no se transporta en estado gaseoso, tienen que licuarlo y eso es cambiarle el estado, por eso se llama gas licuado, pero entonces tienen que pasarlo por un barco que cambia el estado licuado al estado gaseoso para volverlo a inyectar o pues si lo importamos, para inyectarlo a toda la matriz de la matriz de oleoductos. tubos, exacto, de oleoductos que hay en el país. Gasoductos en ese caso, sí. Tiene razón, sí, gasoductos. Y entonces lo que contábamos era que internamente en Ecopetrol, y particularmente a través de una filial que se llamó COL, habían firmado un acuerdo interno en el que decían que Gaxi era la empresa que se iba a quedar con ese negocio. O más bien en el que acordaban que Gaxi iba a quedarse con ese negocio, y esa empresa, oh sorpresa, es de Juan Guillermo Mancera.
Juan Guillermo Mancera tiene su propia historia como que se ha construido en Un estos policía retirado que trabajó con Pacific Rubiales prestando seguridad. Pacific Rubiales, que es como de un gran empresario que se llama Serafino Diácono, que es amigo de Roa. amigo de Roa y también Juan Guillermo. Y entonces el tema es que Juan Guillermo fue el que intermedió, o básicamente el que hizo la venta del famoso apartamento de Ricardo Claro, Roa. uno miraba a Gaxi, era como Gaxi, pero pues nunca ha hecho esto. Esto es un negocio que podía mover $1.000 millones. Era enorme la cantidad de plata que podía mover en ingresos Sí. anualmente y Gaxi ahí como que venían los punticos de la investigación, ¿no? Entonces funcionó 3 años de su historia en una casa en Obra Negra en La Guajira, en terribles condiciones y luego pues cuando la fuimos a buscar acá a ver si era que ya era más grande y más Claro, pero tenía unas oficinas como funcionaba en en un un coworking. coworking. Entonces fue como así, a esta empresa le van a dar, acordaron darle esto, algo que no tenía mucho sentido. Y pues encima, entonces Juan Guillermo Mancera, que además mostramos un video en el que estaba dentro de la fiesta en la que Ricardo Roa celebra su nombramiento, que es la persona que está detrás del apartamento. Valga decirlo, al final es Celebren su nombramiento en el apartamento recién comprado y remodelado, que le vendió, que era de Juan Guillermo Mancera, el ex policía que además se le había comprado a Serafino Diácono y Serafino Diácono también tiene muchos intereses en el sistema de Sí. hidrocarburos del país. Entonces revelábamos todo eso, al final ese negocio se termina cayendo, pues Ecopetrol está teniendo pues un problema alrededor del abastecimiento de gas. Sí. Y entonces, pues esa investigación reveló todos los intereses que se estaban moviendo detrás del multimillonario negocio de regasificar el gas. A ver, esta investigación me pareció muy importante. Este es sobre un carrusel de contratación en hospitales públicos. Carrusel de contratación de hospitales públicos con 234.000 millones de pesos del gobierno de Gustavo Petro. Eso es como $250 millones. Y lo que hace esta nota es como rastrear apoyos políticos al pacto histórico en campaña y unos favorecimientos en la contratación pública de un tema tan clave como el de la salud. Sí, esa historia un poco llegamos tratando de entender cómo era que el Ministerio de Salud estaba invirtiendo la plata y empezamos a mirar que mucha plata estaba siendo girada para infraestructura hospitalaria. Y espérate, y estaba invirtiendo mucha más plata de la que invertía antes en la infraestructura hospitalaria pública, ¿cierto? Porque un poco la mirada del gobierno es privilegiar como la infraestructura pública y no tanto la parte privada, que es la que se hace a través de las EPS. Exactamente, entonces como con base en esa lógica empezamos a mirar cómo era que se estaban distribuyendo los recursos y cuando empezamos a detallar una a una de las inversiones nos empezamos a dar cuenta de que había un patrón en contratos de varios lugares del país y era un grupo de contratistas que se repetían y que empezaron a ejecutar esa cantidad de plata toda, digamos que de alguna manera no había explicación de cómo llegaban ahí, porque no era como normalmente la contratación funciona como que en una zona contratan unos contratistas y en otra zona contratan otros contratistas y en este caso era un contratista de una zona en particular que empezaba pues a expandirse en diferentes regiones. Entonces estos eran los hermanos, los gemelos. Sí, eran Tarazona. gemelos, pero el principal es Germán Tarazona. Y entonces empezamos a rastrearlos para entender ellos cómo aparecían en escena. Resulta que resultaron siendo de Santander. Y fue una coincidencia. Y resulta que básicamente ellos hicieron campaña por el pacto histórico, eran muy cercanos a la senadora Gloria Flores, que es presidente de la Colombia Humana, el partido del presidente Gustavo Petro, antes de que se convirtiera en parte de... Y Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de Salud, también vivió en Santander Vivió mucho en tiempo y Santander. es muy cercano a la senadora Flores. A la senadora Flores, exactamente. Y esos gemelos eran particularmente, o fueron particularmente llamativos en la campaña del pacto histórico porque andaban con un Volkswagen amarillo Bucaramanga. en Bucaramanga que usaban como parte de las correrías. Y luego empezaron, aunque eran contratistas de atrás, nunca habían tenido una racha de contratos como la que tuvieron en ese momento, junto Es que con otros dos. 234.000 millones de pesos, o sea, básicamente le puedes dar como $1 millón a todo el mundo en Villavicencio, más o menos. Sí, sí, buena lógica. Y entonces nos dimos cuenta que ellos se los ganaban en todos lados, que además cuando pedimos explicaciones del Ministerio de Salud pasó algo muy particular y es que encontramos además otro modus operandi sobre la manera en la que se entrega plata y es que el ministerio decía, no, pero pues yo solo le giro plata al hospital verá qué hace.
pero pues resulta que, y los hospitales además tienen una particularidad y es que no contratan como contrata cualquier entidad pública, sino pueden tener reglas mucho más cortas porque pues, la lógica de un hospital es que contrate rápido. Claro. Y así entonces casualmente empezaron a aparecer en varias regiones del país, entonces Cesar, Santander, Vichada. Huila, había uno. Sí, 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 no estoy mal. Y de ahí, pues empezamos a seguir esa historia y lo que nos dimos cuenta fue que no solo ellos contrataban en todos esos lados y que justamente los hospitales terminaban dándole los contratos a ellos en concursos cortos y demás, sino que encima las interventorías eran de ellos. Entonces, las interventorías en el mundo de la contratación son como una contraparte que también se contrata al mismo tiempo que el Estado contrata a los contratistas que van a hacer las obras para vigilar las obras y a esos contratistas, y las interventorías dicen sí hizo, no hizo, y a partir de eso es que el Estado o quien sea el pagador de eso en ese momento suelta la plata. Tal check, exacto, es básicamente el policía. El interventor es el policía del contratista. Pues si tú tienes un policía, amigo, muchas cosas pueden pasar. Y lo que nos encontramos fue que en todos los contratos había interventorías amigas de los contratistas. Sí. Y pues que eso estaba generando un riesgo enorme sobre los recursos y pues que además había un carrusel de contratación que mostraba un patrón en la entrega de toda esa plata en varias regiones del país. Este fue un trabajo en el que pasó algo que ha pasado en otros trabajos, y es que como que llegamos a mostrar que la contratación es irregular, que hay definitivamente políticas. todas las alarmas, hay líneas políticas, las interventorías están aliadas con los contratistas o tienen relaciones, o sea, todas las alarmas de corrupción, pero nos falta encontrar ese último momento en el que sabemos como que tal funcionario recibió una coima para favorecer a estos, que es como una cosa súper frustrante, ¿no? Sí, ese es el problema, o más bien es como uno de los retos de todas las investigaciones que se hacen siguiendo esa plata, y es que generalmente tú cuando obtienes esa prueba es porque alguien de adentro se rompió. Claro, yo Y tengo como entonces, la esperanza de que como que alguien en la fiscalía lea la investigación y le chuse los teléfonos a todo el mundo. a ver cómo están hablando de cómo repartieron. Sí, que es básicamente esa es la lógica, por ejemplo, del escándalo de la unidad de gestión del riesgo, ¿no? O sea, al final es alguien que se rompe, que empieza a contar más detalles Sí. y que empieza a revelar cuál fue el detrás de cámaras que no queda registrado en los documentos, Claro, ¿no? porque Porque no lo puedes seguir, ¿no? Y si hubo plata en efectivo, es decir, ahí ya tienes como el límite de tus, a no ser de que te filtren los audios o... exacto, o que la UIAF nos pasará algo que no pasa. Pero entonces, sí, claro, ese es un reto enorme. Porque ahí Jaramillo decía, el ministerio lo que hizo sí, estamos redistribuyendo los recursos de la salud, queremos fortalecer las redes públicas, nosotros mandamos la plata a esos hospitales y ellos allá contrataron, pues que ellos respondan porque el señor Tarazona resultó como favorecido en todos esos contratos. Exacto. Y pues se vuelve un poco frustrante porque además las responsabilidades se van diluyendo. Y es un enorme problema porque hay varios hospitales que están, pues que se demoraron en arrancar o que no han avanzado tanto como se espera. Claro. Y bueno, eso hace parte de como de las prácticas que terminan comprometiendo recursos Claro, públicos. a mí esta historia me gustaba también mucho, que habla como de los retos de descentralizar, que es una cosa que está pasando, es una discusión latente en Colombia, la de darle más juego a las regiones en el sistema de salud, obviamente a través de la red hospitalaria, y esa es como un poco la idea del gobierno, pero cuando tú descentralizas sin controles, hay unos riesgos de corrupción muy grandes. Sí, que será casi que una de las cosas que se hablaba en toda la reforma de la salud, ¿no? Que era como, o sea, entre más plata usted disperse y asuma poca responsabilidad sobre esa plata, pues el riesgo es enorme en temas de corrupción. Además, porque cada vez que llega a un lugar, la captura la politiquería de ese lugar. Claro, el hospital público en cada departamento es manejado por los políticos locales, la gobernación que integra las juntas directivas y como los órganos de control, entonces está permeada por esos intereses Sí, políticos. de hecho, el gobernador es el que pone los gerentes de hospitales y pues
Ahí hay toda una serie de denuncias alrededor de cómo se manejan esos concursos y cómo llegan las ternas. Entonces las ternas siempre llega el amigo del político que todos sabíamos que se iba a quedar con esos Claro, y en el debate público, como más política, esta investigación muestra como que ese señalamiento que hace el gobierno constantemente a que los privados son los que se roban la salud es muy incompleto, ¿no? Porque la salud prestada por el Estado también tiene grandes problemas de corrupción que obviamente existen también en el sector privado. Esta investigación, a ver, no fue la que más impacto tuvo, es muy local, es sobre Soledad Atlántico. Pero cuenta un problema terrible. Y tan Y tan perverso indignante. y tan triste y entonces el perverso negocio de los políticos con la educación de los niños en Soledad Atlántico. Píntame un poquito Soledad. Uf, bueno, en Soledad pasa de todo. Casi que hay políticos que nos han dicho lo que está mal pasa en Soledad. Todo lo que está mal siempre pasa en Soledad. De hecho, la silla vacía hace como unos 8 años, yo creo, tomó la primera foto de un voto comprado en Soledad Atlántico cubriendo unas elecciones. Soledad es casi que la meca para muchas cosas de corrupción que pasan en este país. Y entonces Soledad no es un pueblo chiquito, ¿no? Es que uno le dice Soledad Atlántico, dice, ay, no, como un pueblito del Atlántico. No, Soledad es una ciudad de medio millón de personas, Exacto. ¿no? Que es como que está prácticamente pegado a Barranquilla, pero que es mucho más pobre, es mucho más marginal y donde la figura del rey de Soledad, el rey político de Soledad, se llama Eduardo Pulgar, un hombre que está preso y que desde la cárcel ha aumentado su poder político. Está preso porque sobornó a un juez, según determinó la justicia, para que le ayudara en un proceso. Sí, pero primero a los créditos, esa investigación la hizo Ever Mejía. Claro que sí. Ever Mejía es el periodista de La Silla que cubre el Caribe, es un increíble periodista y además de cubrir el día a día también le queda tiempo para hacer investigaciones como esta. La lógica de esta investigación es que el gobierno lo que hace es girar plata en Soledad el sistema educativo no es suficiente para cubrir toda la demanda de educación que se necesita en El Soledad. sistema público, o sea, la oferta pública de educación en Soledad es insuficiente. Exactamente. Y entonces, para mitigar esa deficiencia, lo que hace el gobierno es girarle plata a colegios privados para que los colegios privados asuman cupos para darle educación a los niños. Lo que encontró Ever fue que de 83.000 billones que estaban destinados para hacer ese servicio de educación, terminaron 34.000 millones concentrados en un puñado de colegios y todo ese puñado de colegios tenía relaciones con políticos. Pero más allá de la parte de poder y política, la parte más indignante es que los cupos de esos niños no estaban siendo representados como debían hacerse. Entonces, los niños que eran pagados con esos cupos, que además son enormes, ¿no? Sí. A un niño por niño pagan entre 1,5 millones y 2 millones. Terminaban estudiando en escuelitas que eran anexas a los Se colegios. llaman las pegas. Que les dicen las pegas, exactamente. Y en esa lógica, entonces los niños que terminaban siendo financiados con becas del Estado, terminaban pues no recibiendo educación idónea, en casas pequeñas y pues terminaban pues básicamente sus derechos Sí. estaban siendo vulnerados mientras políticos se repartían el festín de estas becas. Y entonces esta historia empieza porque hay una cantidad de protestas en Soledad porque unos colegios dejaron de recibir esos subsidios y hay más o menos 6.000 niños sin colegio, ¿no? Entonces una persona que tenía a su hijo en un colegio privado pero subsidiado por ese cupo y esa transferencia estatal, le dijeron no. Su cupo ya no es en este colegio, o sea, el niño ya se iba a graduar, es como si usted quiere que se gradúe aquí, páguele el colegio o lléveselo porque este cupo ya no está acá. Y entonces Ever empieza a escarbar y lo que hay detrás es una pelea entre políticos. Porque estos cupos responden a un padrino político y Eduardo Pulgar se pelea contra Jorge Barraza, que es otro de los caciques de Soledad. Que es un diputado, un concejal. Espérame, ya bueno, mientras avanzamos voy confirmando. Entonces, hay 6.000 niños sin colegio, ¿y qué pasó? Y entonces Ever empieza a encontrar que
la pelea política es que Pulgar le mandó quitar los cupos a Barraza en los colegios en los que tenía. Y como jalando la pita, empieza a mostrar cómo funciona como este perverso sistema de captura del Estado y de la educación pública para beneficio político. Entonces, los políticos no solamente tienen una relación con el colegio, sino que reciben, digamos que el niño que está matriculado con el subsidio estatal paga más caro que el niño que paga la educación directamente privada del bolsillo de sus Aquí está papás. el nombre específico, es el diputado Sergio Barraza Aracami, radical. Ojo. Sí, está bien siempre irnos a la fija con los datos. Entonces, sí hay una ruptura entre Pulgar y Sergio Barraza. Ellos solían ser aliados, incluso hicieron fórmula en unas elecciones al Congreso y la hija de Barraza llega al Congreso. Pero había un acuerdo pues, de ser equitativos con los votos. Al final Pulgar recibe menos votos de los que esperaba y por eso es que se genera la ruptura, se lee como básicamente como una traición. Sí. Y entonces Barraza era el diputado que tenía injerencia en la Secretaría de Educación. Digamos que la repartija funciona exactamente igual en lo nacional que en lo local. Entonces hay unas dependencias, los diputados se las reparten. Sergio Barraza era el que tenía el manejo de la Secretaría de Educación. Como Pulgar, aún estando preso, sigue teniendo mucho poder, le dice, pues no. Y entonces, al generar esa ruptura, todos los recursos se terminan repartiendo de manera diferente. Eso, en la práctica, lo que genera es que niños que estaban en unos colegios se quedaran sin cupos y pues que la plata se terminara repartiendo con otros criterios políticos. Claro. Sí, que por ejemplo cuando un niño deja de ir al colegio con esa beca estatal, el colegio nunca lo reporta porque quiere seguir recibiendo como el subsidio, eso se llama como estudiantes fantasma, lo que decías de las pegas. Eso es gravísimo. Y muestra como el gran problema de que servicios tan básicos como la salud, lo hablábamos en la otra, o aquí la educación, terminen cooptados por estas luchas del clientelismo político que tanto daño, pues, que le hacen como a los derechos de la gente, ¿no? Exactamente. Vamos con la otra. Esta es de Gustavo Bolívar. Realidad versus expectativa, la improvisación del programa contra el hambre de Gustavo Bolívar. Aquí hay que devolverse un poquito a cuando Gustavo Bolívar era precandidato presidencial. Y era importante dentro de la izquierda, ha tenido como un descenso y un poco un final de año muy duro. Sí, es parte de la lógica política. Un día en política es enorme, ¿no? O sea, cada día pasan mil cosas. Gustavo Bolívar, muy al inicio del año, era casi que el potencial candidato fuerte de la izquierda. Terminó desinflándose, pero cuando empezamos a revisar esa historia, era fuerte y queríamos entender cómo era que había administrado, porque pues parte de la lógica de un candidato presidencial es que tanto sabe administrar. Claro, y entonces él había sido director del Departamento de Prosperidad Social. Exacto, y siendo director del Departamento de Prosperidad Social, el gobierno Petro sacó un programa que era muy interesante, que era un programa de plazas de mercado, que se llama un programa de abastecimiento solidario, que por eso es la sigla PAS. Y la lógica era que eran plazas de mercado, pero digamos que en esteroides un poco, entonces como con dispensador de bienestarina, con comedor comunitario, con un centro de acopio. Y la lógica era que apenas se construyeran esas plazas, las economías de todos los municipios se reactivaran, un poco en función de que todo iba a estar concentrado, era como un centro comercial un poco muy local, pero pues una idea muy interesante. Y lo que hizo Gustavo Bolívar fue decir, yo voy a hacer esas plazas en menos de nada. Y resulta que no pasó. De hecho, todos los proyectos aún están en etapas muy incipientes. En total eran plazas de mercado en municipios, todos con indicadores de pobreza muy altos, en los que pues en realidad se necesitan este tipo de proyectos, pero lo que encontramos fue que además de que hubo un anuncio sobre que iban a ser muy rápido, sí. Incluso el anuncio se hizo en Suacha, donde se iba a hacer el primer donde pusieron la primera piedra. Donde pusieron la primera piedra, donde Gustavo Bolívar se movió en retroexcavadora y hizo también la primera palada y demás. Para el momento de publicar la investigación no habían hecho absolutamente nada en Suacha, ya habían pasado varios meses después del anuncio, ni siquiera estaba, o sea, me la primera palada ya no existía. Una persona, un habitante de Soacha nos dijo, ya esta primera piedra hasta se la robaron. Y entonces lo que encontramos, entonces por un lado fue, uno, los anuncios de celeridad y demás nunca pasaron. Dos, el DPS lo que hizo en lugar de hacer procesos de selección,
fue darle la plata a Findeter. Findeter aquí, valga la pena decirlo, se volvió casi que un tercerizador de la contratación pública en todo el país. Entonces, como Findeter tiene unas reglas también de contratación diferentes, el DPS le pasó toda la plata. Y el DPS empezó a contratar y, oh sorpresa, también se empezaron a repetir los contratistas. Entonces pasó como el mismo esquema, contratistas repetidos, interventorías también relacionadas con los contratistas. Y en este punto, pues todavía no hay paz. Hay un anuncio muy pomposo que se hizo arrancando este año, pero de la expectativa a la realidad casi nada ocurrió. Esta del detector de mentiras, una sección que conocen bien si han visto este programa, tiene que ver con una cosa que es importante tener en cuenta. Hay unas empresas uruguayas que usan IA y caras de famosos para estafar a colombianos. Bueno, de este reencuentro me encanta que hemos hablado como de todo un poquito y esta es una parte de lo que está sucediendo en estos momentos en el mundo que está afectando a muchas personas. La investigación que hizo el detector de mentiras de la silla vacía tiene que ver con que empresas con sede en Uruguay, incluso lo hizo en alianza con un medio uruguayo que se llama Búsqueda, Sí. terminaban estafando a gente en Colombia a través de deepfakes, que básicamente son videos en los que se simula ser una persona. Entonces había videos de Sarmiento Angulo, de Claro, Petro. entonces si ustedes ven un video de Luis Carlos Sarmiento Angulo diciendo esta es una gran inversión, es picha acá y vamos a mostrarle cómo multiplicar su dinero, después la gente pica y termina Estafada. Esa era justamente la investigación. Entonces usaban deepfakes, luego entonces básicamente invitando a invertir, pero cuando la gente empezaba, pues llenaba sus datos, entonces recibía una llamada y esa llamada era: hola, te vamos a multiplicar tu plata, este es un fondo de inversión. Y había gente, mucha gente ha caído. Además es una modalidad de estafa que está ocurriendo en todo el continente. Sí. Estábamos contando en esta oportunidad del episodio Colombia, pero además encontramos que aun cuando son empresas estafadoras, la ley no tiene regulado ese pedazo. Entonces básicamente no son judicializadas, no son perseguidas por la Superintendencia Financiera. Claro, porque ni siquiera están acá. Exacto, hay un vacío enorme. Entonces mucha gente que cayó en estas estafas pues perdió su plata, Claro. porque hay un vacío en torno a la regulación y porque además pues digamos que terminaron cayendo en las suplantaciones que hacían a través de deepfakes y que además incluían cosas como usar portadas falsas del Tiempo, de Jorge Noticias Alfredo Caracol, Vargas, de Jorge Noticias Alfredo Vargas, Caracol. sí. Y básicamente, claro, pues las personas era relativamente sencillo caer si uno no se fijaba en los detalles. Ahí la importancia de los detalles, Pacheco. Vamos con Euclides Torres. Este es uno de los personajes que la silla ha seguido como con más atención durante este gobierno y desde antes. Gobierno Petro le asegura millonario negocio a Euclides Torres por otros 15 años. Ginette Prieto, Gerson Ortiz. Sí, esta investigación fue con Gerson. Gerson es el periodista del Congreso y bueno, creo que el otro año va a estar más de lleno en la unidad investigativa. Y básicamente, como dices, a Euclides llevamos siguiéndole la pista. Yo llevo en la silla, este año cumplí 10 años y de esos 10 años, 9 he seguido a Euclides. Entonces Euclides Torres es un barranquillero de una familia que tiene un clan político. Básicamente su hermano es representante. Su sobrino político es senador del Pacto Histórico. Sí. Una de las sobrinas es diputada del Atlántico. Han estado en la alcaldía de Puerto Colombia, donde sucede, y él es un genio de la contratación pública. Sí, es impresionante. Básicamente Euclides es como estos suprapoderes en Colombia. No importa el gobierno que pase. Él está allá muy encima de eso y ha asegurado un emporio con millonarios contratos a largo plazo. Ese es parte como del secreto de su éxito. Muchos políticos o contratistas pequeños como que casi que se fijan solo en asegurar el ahora. Sí. Él, por ejemplo, logra concesiones de 20 años, 25 años, así pues se ha convertido en usar del alumbrado público y así también se convirtió en uno de los suprapoderes del tránsito y esta historia se trataba sobre el tránsito en el país. Entonces cada vez que uno va a sacar el pase,
o sacar una tecnomecánica, le toca hacer como una cantidad de cosas, pues llevar el carro, le ponen el medidor de gas, miran por debajo, si es el pase, le toca hacer como el examen médico, los jueguitos esos, y todos esos sistemas están vigilados por otro sistema. Sí, que se llama SICOP. Y básicamente la lógica es que cada vez que uno hace un trámite de esos, el señor Euclides Torres factura. Fue así como arrancamos una de las primeras investigaciones que hicimos sobre el tema del tránsito de Euclides. Y en esta investigación particularmente contábamos que en el gobierno Petro, el superintendente de transporte, que además viene de ser de la línea de Euclides Torres, publicó varias resoluciones que le aseguraban el negocio del tránsito al señor Euclides Torres otros 15 millones, perdón, otros 15 años más. Y la lógica era que ese sistema SICOP, él se lo inventó hace muchos años y él, en su momento la Supertransporte lo fue homologando quiere decir como que lo fue avalando para que fuera la que prestara ese servicio. Pero luego le dieron la orden de no, sabe que haga una contratación abierta y someta la licitación para que pues los proveedores pues puedan concursar y luego pues que así se defina. Pero al final eso no pasó y entonces lo que hizo la Super fue decir, bueno, pues esto no ha pasado porque en el Congreso no se ha legislado bien, entonces pues tenemos que alargar los que están ahorita y entonces los alargaron por 15 años más. Eso le da el control sobre eso, una temporada de tiempo enorme. Y pues aquí solamente para que la gente lo tenga en cuenta, Euclides pues apoyó la campaña del presidente. Claro, tú decías que él siempre ha estado como en todos los presidentes, pero en ningún gobierno había tenido un acceso tan grande. Bueno, creo que antes no se había dejado ver tanto. Sí. Estuvo celebrando un poco la victoria de segunda vuelta con Petro en el apartamento privado donde estaban. Exacto. Fue financiador de la precampaña cuando hizo ese gran evento de la P. Que fue el lanzamiento oficial de la campaña de Petro, fue esa tarima de P gigante. Tiene al funcionario más poderoso del gobierno muy agradecido con él, que es Armando Benedetti, porque le prestó 3.600 millones de pesos que Benedetti todavía no le ha pagado hace años. Y pues del que Benedetti dice que es su amigo personal, no lo niega. Entonces, Euclides, aunque siempre ha tenido poder y se ha movido detrás del poder en varios gobiernos, en este gobierno quedó muy expuesto. Sí. Y además, por ejemplo, en otra investigación que hicimos en años pasados también revelamos que se convirtió en uno de los megacontratistas de la transición energética, que fue otra de las banderas del gobierno. Voy a saltar a la última nota que publica la unidad investigativa este año, la del CNE, el derroche electoral del CNE. 438 mil millones de pesos con sobrecostos y favorecimientos. Ahí están las caras de Fernando Campo, que es el fundador del INTEC, la empresa que se ha quedado con toda esa cantidad de plata, y Cristian Quiroz, que es el presidente actual del Consejo Nacional Electoral, que llegó en representación de la Alianza Verde por la línea de Carlos Ramón González, actualmente prófugo, bailando feliz en un evento en Nicaragua. Y entonces, y con el carrusel de hospitales casi que era 1 millón de pesos para toda la gente en Villavicencio, con el derroche que está haciendo el CNE, es casi 1 millón de pesos para todo el mundo en Soacha. No, en Neiva. En Neiva, sí, con Soacha es más grande. Sí, Soacha es como medio millón. Soacha es como, no, son muchos millones. Sí, son más grandes, sí. En una ciudad intermedia, en una ciudad de 500.000 habitantes, de pronto Ibagué, o sea, una de esas sería como... O sea, esto es una cantidad de plata impresionante que gasta el CNE, que es como un tribunal electoral administrativo, pero que tiene la particularidad de que no son jueces, sino políticos reciclados en su mayoría. Sí, la lógica del CNE es que todos los partidos tienen derecho a vigilar el sistema electoral. Entonces, por eso postulan a una persona que sea quien los represente. Y en este caso son 9 cupos, 9 magistrados. Esos 9 magistrados además se eligen en el Congreso, o sea, el Congreso vota por ellos. Y luego ellos son los que vigilan temas como, por ejemplo, inhabilidades de candidatos o el caso más mediático recientemente que es la financiación de campañas electorales. De hecho, aquí voy a hacer una cuñada de la unidad investigativa. Pues la campaña del presidente Gustavo Petro terminó sancionada en buena parte por varias investigaciones que hizo la CIR en torno a gastos que no reportó y que ocultó. Pues el CNE en el último año se volvió súper poderoso porque más allá de ese poder de sancionar administrativamente, empezó a recibir presupuestos, se independizó de la registraduría, antes funcionaban como una unidad básicamente y el CNE se independiza, logra que le den presupuesto propio. Entonces yo digo, uy,
qué bueno, en Colombia se puede hacer tanto como para mejorar la vigilancia de las elecciones. Por ejemplo, podríamos avanzar en la financiación pública de campañas o podríamos tener un muy buen sistema de registro de los gastos de la campaña para entender cómo van avanzando los gastos y si hay alguien que está gastando más de lo que le corresponde, como hizo Petro en 2022, que es básicamente hacer trampa y poder detenerlo antes de que suceda. ¿Y qué decide hacer el CNE con este gran presupuesto que le dan? Bueno, el presupuesto es 1.438.000.000 se los gasta en los testigos electorales, pero ojo, no en que los testigos electorales existan porque cada partido postula a sus testigos, sino en inscribirlos y capacitarlos. Pero espérate, ¿eso no lo hacía la registraduría por mucha menos plata? Sí, en 2022 costó 9.000.000.000 todo el sistema de acreditación de testigos electorales para legislativas, primera vuelta, segunda vuelta presidencial y las consultas. En este caso, acabaron de adjudicar un contrato por 384.000, o sea, por 384.000 millones, que incluye solo consultas legislativas y primera vuelta. Pero ellos no habían dicho que se iban a gastar mucho menos. Sí, ellos habían dicho al inicio que se iban a gastar los mismos 9.000.000.000, pero lo que pasó fue que terminaron sumándole arandelas al contrato, entonces empezaron bueno, como queremos una app, bueno, no, pero que la capacitación sea de esta manera. Pero incluso con todas esas arandelas, ¿está justificado? No. Y entonces, claro, como nos parece un gasto tan excesivo, pues empezamos a cotizar y empezamos a mirar con proveedores, con desarrolladores, con todo tipo de personas que supieran de tecnología para que nos indicaran si esto era así. Sí. Y encontramos que los sobrecostos son abismales. Solo la herramienta web, que es como el corazón de los contratos, porque son 5 contratos para que la gente lo entienda, 384.000 es el más reciente, pero hubo otros 4 anteriores. Encontramos sobrecostos del triple. O sea, 3 veces más caro solo la herramienta web, pero hay cosas que son impresionantes. Entonces, unos tableros de control que básicamente es una visualización, terminan costando 6 veces más, las capacitaciones terminan costando 20 veces más. Es en realidad, como dice el titular, un derroche alrededor de un esquema que funcionaba bien. Y que además, como dato curioso, ¿no? Hace 4 años se gastaron 9.000.000.000, pero incluso el año pasado, este año, hubo unas elecciones en las que el CNE no inscribió los testigos, que fue la de consejos municipales de juventudes, inscribió 40.000 y el costo para el país fue 0. Ahora estamos pagando $500 millón y es probable que el otro año para segunda vuelta, ya según lo que nos dijo el CNE, la nueva licitación de solo segunda vuelta va a costar 120.000 millones de pesos. O sea, con esa plata, haciendo los cálculos, el tope de gastos de primera vuelta de una campaña presidencial son 37.000 millones de pesos, es el máximo legal. El CNE podría haberle dado la plata a todos los candidatos presidenciales que lleguen a primera vuelta, no creo que vayan a llegar 11, es decir, podría haber financiado las campañas de todos los candidatos presidenciales en las elecciones 2026. Hacer la reposición de gastos. Ni siquiera que se las dé de una para que no tenga que salir a hacer acuerdos y que terminamos pagando después en el gobierno. De otras maneras. Como Euclides Torres. Pero sí, entonces esta es casi que la abrebocas electoral de la unidad investigativa para lo que se viene el año siguiente y pues sobre lo que vamos a tener todos los ojos puestos, creo que todo el país básicamente. Ginette, mucha suerte el próximo año, creo que hay también un ingrediente de suerte en todo esto. Ojalá que la tengamos para poder contar cosas que los poderosos quieren mantener ocultas. Muchas gracias a ustedes por su apoyo durante todo este año, por su audiencia y por aportar con eso a la sostenibilidad de La Silla Vacía, donde aspiramos a hacer periodismo independiente sobre la política y el poder en Colombia. Nos vemos con más contenidos, que estén bien, chao. Vienen las elecciones de 2026 y el panorama político todavía no está claro. En el canal de YouTube de La Silla Vacía le explicamos a profundidad y sin sesgos las movidas de poder que serán claves para tomar decisiones el próximo año. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y haga parte de una comunidad que apoya el periodismo independiente.